Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. El día de ayer, el Dr. Aubrich dio una explicación extensa de las implicaciones que tendría la aplicación del paquete de medidas económicas estipulado por Holanda con la ayuda financiera otorgado a Curazao a consecuencia de la pandemia COVID-19. Este paquete, llamado COHO, implica transformaciones serias en la estructura del país, reformas económicas, modificación en los impuestos, entre otros, con lo que se estaría, por ejemplo, otorgando la autoridad para entrar en empresas y fundaciones del gobierno con total libertad, algo que ni la Contraloría puede hacer. El alcance es muy amplio, por lo que no se ha alcanzado aún el consenso, y es de suma importancia, si se hace un referéndum, tomar en cuenta lo que abarca en detalle y en general e impactaría por todo lo que involucra. 3 agentes policiales que fueron acusados de maltratar severamente a un ciudadano fueron absueltos de toda culpa por falta de pruebas. Según el fiscal, la declaración de la víctima variaba en diferentes oportunidades y solo pudo reconocer a un agente policial indicando que éste lo golpeó en el pecho. A pesar de que el juez sí cree posible que el agente haya golpeado a la víctima, no se puede culpar de maltrato severo con pocas pruebas, ya que no se puede confirmar lo que dice la víctima. De esta manera, el juez absolvió de toda culpa a los 3 agentes policiales. Lamentablemente, un ciclista de sexo masculino fue impactado por un vehículo pesado, ocasionándole la muerte. A pesar de la llegada del personal de ambulancia, no pudieron hacer nada para revivirlo. Esto sucedió en el área de Festival Center. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres cercanos. Y ahora nuestras noticias internacionales. La Fiscalía rusa pidió 13 años de cárcel contra el opositor Alexei Navalny. Desde el 16 de febrero, el enemigo jurado del Kremlin, de 45 años, es juzgado en la colonia penitenciaria donde se encuentra por acusaciones de estafa y ofensas al tribunal. Los investigadores lo acusan de haber desviado millones de rublos de donaciones entregadas a sus organizaciones anticorrupción. Desde febrero de 2021, Alexei Navalny purga ya una pena de 2 años y medio de cárcel por otro caso de fraude que data de 2014. En 2020, el opositor pasó varios meses en convalecencia en Alemania tras sobrevivir a un envenenamiento mediante un agente nervioso del que responsabiliza a Vladimir Putin. A su retorno a Rusia en enero de 2021, el opositor fue detenido, juzgado y condenado por la causa de fraude. Esta condena generó una ola de críticas y de sanciones de los países occidentales contra Moscú. El opositor ha sido incluido además en una lista oficial de terroristas y extremistas en el marco de una campaña de represión hacia voces disidentes que también afectó a sus principales colaboradores que están exiliados.